El día de hoy vamos a ponernos un tanto históricos, y es que vamos a hablar de alguien emblemático en el mundo del narcotráfico, Pablo Escobar, aquel que se creía Mesías y a su vez también le creían demonio. En la vida de Pablo Escobar hubo partes iguales, y estamos hablando de plata, plomo, arrojo y mucha, pero mucha crueldad. Estamos hablando de alguien que fue capaz de doblegar al Estado hasta el punto de hacerle cambiar la Constitución, e incluso hoy en día, tras décadas de su muerte, las heridas que abrió siguen sangrando en Colombia. Hoy voy a mencionarte la caída de sus peligrosos hombres. Se trata del final de los sicarios del gran Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria tiene 1001 rostros, uno por cada persona que lo mira. Si se llama Rodrigo Lara Restrepo, Escobar tiene el rostro del asesino de su padre. Si es un vecino de una de las 4000 viviendas que alzó en el barrio de Medellín, que llevan su nombre, Escobar es un Robin Hood. Si es un erudito quien lo escruta, es un fascinante dilema histórico y político. Si es la revista Forbes, es uno de los mayores magnates del mundo. Si se llama Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, es el padre amado y perdido. La razón por la cual Colombia ya no puede ser su patria, y si Pablo Escobar aún pudiera mirarse en un espejo, vería al presidente de Colombia quizás. Hubo mucha plata y mucho plomo en la vida de Pablo Escobar. Después de todo, ese era su lema: plata o plomo. El primer gran capo de la droga en Colombia. Plata como para comprarse una finca 17 veces del tamaño del Parque del Retiro de Madrid, la Hacienda Nápoles, donde creó un zoológico con la población más grande de hipopótamos fuera de África. Plata como para perder unos 460 millones de euros devorados por las ratas en sus refugios secretos bajo tierra. Plomo como para asesinar a 3 candidatos a presidente, a más de 1000 policías y miles de inocentes en su guerra abierta contra el Estado durante casi una década. Un hombre sumamente peligroso, ¿no crees? Bueno, hay mucho de desalmado en Escobar. Desde luego, la guerra que emprendió contra el Estado desde 1983 hasta 1991 es una hecatombe, por así decirlo. Escobar llegó a extremos aterradores. El 27 de noviembre de 1989, el candidato a presidente César Gaviria no se subió al vuelo 203 de Avianca. Pablo Escobar contaba con que sí lo haría, así que ordenó poner una bomba en la nave y mató a 110 civiles. Y esto con tal de matar a uno solo en particular, aquel que no abordó. John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario de Escobar, liberado en 2015 después de 23 años de cárcel, afirmó cometer en nombre de su patrón 300 asesinatos y ordenar otros 3000. Tal encarnizamiento encuentra probablemente una explicación en el testimonio de sus más allegados, su viuda, María Victoria Henao Vallejo, y su hijo, Juan Pablo Escobar Henao. En el documental Pecados de mi padre, de 2009, se advierten los síntomas de qué pasó en la mente de Escobar para emprender tal violencia. Después de todo, estamos hablando de un hombre que le decía a su mujer que se preparara para ser la primera dama de Colombia. Seamos el caso, logró ser congresista y sentarse en el Senado en 1983. Pero su sueño presidencialista estalló por la valentía de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia en aquel entonces, que lo acusó públicamente de criminal y consiguió expulsarlo del Parlamento. Escobar, según su hijo, perdió la cabeza en ese momento y empezó su ola de asesinatos en masa, entre ellos el de Bonilla, acribillado en su coche por sicarios de Escobar el 30 de abril de 1984. El final de sus hombres te parecerá aún más sorprendente. Vamos a hablar un poco de esta faceta de Mesías. Está claro que Escobar tenía un complejo mesiánico,
Todas sus aspiraciones políticas y sus obras de caridad están relacionadas con él. Y no se andaba con sutilezas, tenía dos temperaturas, frío y caliente. Así que si le dabas con un cuchillo, te la devolvía con una ametralladora. Y esto lo explicó Nicolás Entel, director del documental Pecados de mi padre del 2009. De ahí la guerra y su posterior victoria. Un hecho inaudito en la historia, no solo de Colombia, sino del mundo contemporáneo. En 1991, Pablo Escobar logra que se modifique la Constitución colombiana para que se prohíba la extradición de delincuentes colombianos por crímenes cometidos en otros países. Pablo Escobar se aseguraba así que Estados Unidos no lo cazaría vivo para encarcelarlo en esa nación. Es uno de los grandes borrones de Colombia. Pablo Escobar resumía esta influencia y capacidad de corromper en una frase muy cinematográfica. Si medio mundo me quiere matar, contrataré al otro medio. Recuerda Cerdán. Según el historiador Gustavo Duncan, es también un triste hito universal. Muy pocos bandidos han llegado al punto de doblegar al Estado hasta hacerle cambiar la Constitución. Por eso su importancia va más allá de lo que pueda valorarse en Colombia. Si medio mundo me quiere matar, contrataré al otro medio. Pero, ¿realmente se ganó el afecto de sus paisanos? Depende de a quién le preguntes. Bueno, como ya dijimos anteriormente, ¿realmente era alguien frío o caliente? Para él no había términos medios. Vamos a entrar así de lleno al tema central de este video, lo que viene siendo la caída de los hombres de Pablo Escobar. Los sicarios de Pablo Escobar: Popeye, Pinina, El Mugre, El Arete, Tyson, El Chopo, La Quica, El Limón, Otto y El Negro Pavón, son una parte fundamental en la historia del narcotráfico en Colombia durante la década de los 80 y 90. Durante estos años, Escobar lideró el cártel de Medellín, el cual se convirtió en uno de los más poderosos de la historia del país. El cártel se dedicaba a la producción, distribución y exportación de cocaína a Estados Unidos y Europa. Para lograr controlar la industria de la droga, Pablo Escobar contaba con un selecto, grupo de hombres encargados de cumplir las órdenes del capo colombiano. El primero sería Popeye. Entre los sicarios más destacados del cártel se encuentra John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye. Popeye fue uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar, quien le confiaba misiones de gran relevancia. Se le atribuyen, entre otros, el asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el asesinato del periodista Guillermo Cano. Popeye fue capturado en 1992 y, tras cumplir una condena por homicidio, volvió a la cárcel por otros delitos. Murió ya hace pocos años, de cáncer. Luego tenemos a Pinina. Otro de los sicarios de Pablo Escobar fue José de Jesús Martínez, alias Pinina. Pinina también fue un hombre clave en el cártel y se le atribuye la participación en más de 50 asesinatos. Pinina fue dado de baja en 1992 en su apartamento en el barrio del Poblado de Medellín, cuando el bloque de búsqueda lo buscaba por su participación en el cártel de Medellín. Después está El Mugre. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, fue uno de los sicarios más reconocidos de Pablo Escobar. Este fue partícipe de múltiples asesinatos de policías en la ciudad de Medellín y fue parte de la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos. En 1992 se entregó a la justicia y en el día de hoy es predicador de una iglesia cristiana. Algo irónico, sinceramente. Luego tenemos a alias El Arete. Otro de los sicarios más destacados fue Carlos Mario Alcete Urquijo, alias El Arete. Se le atribuyen múltiples homicidios y actos de violencia en Medellín. En 1993 se entregó a las autoridades colombianas. El Arete estuvo en la cárcel desde 1993 hasta el 2001. Tyson. Este es otro de los sicarios de Pablo Escobar que fueron muy reconocidos. Su nombre real era Brances Muñoz Mosquera. Se le dio este apodo por ser afrodescendiente y tener una apariencia similar a la de Mike Tyson. En el año 1992 muere en manos de la policía colombiana.
Ciertamente, las heridas que abrió la guerra de Escobar siguen sangrando en Colombia, incluso hoy día, tras décadas después de su muerte. Pero la posibilidad de cicatrizarlas se vivió como epílogo de esta historia en 2008. Un cuarto de hotel y 3 horas de tertulia entre Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar, en su primer retorno a Colombia tras 15 años en el exilio, y los descendientes de 2 de sus víctimas, los políticos Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán. Esta particular reunión tuvo lugar y los hijos pudieron sobreponerse a todas las sombras de Escobar y perdonar los pecados del pasado. Estos no son los únicos sicarios de Pablo Escobar. Muchos son los que no mencionamos. Y también con gran importancia, como lo fueron el Chopo, el Limón, el Negro Pavón, Otto, entre otros. Ya conocías la historia de Pablo Escobar, sus operaciones y caídas, incluyendo el final de sus hombres. Bueno, si te ha impactado este video, déjanos tu comentario. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Sin nada más que decir, hasta la próxima.